Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8, viernes 18 de marzo. Comenzamos, lo vamos a hacer hablándoles de muchos temas de actualidad con nuestros tres tertulianos que nos acompañan esta noche. Damos ya la bienvenida en primer lugar a Urbano Revilla. Urbano, buenas noches. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muchas gracias. A su lado también nos acompaña Carmen Cuesta. Carmen, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Laura. Y completa esta tertulia y también es un placer tenerle con nosotros Rodrigo Mediavilla. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y un placer volver a estar aquí. Estos son nuestros tres tertulianos, les acaban de ver. Ellos hablarán de muchos temas de actualidad. Algunos de los más destacados son estos. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial contra las Agresiones en el ámbito sanitario, una jornada que el Consejo Autonómico de Colegios Médicos de Castilla y León ha aprovechado para realizar una reunión en la que han abordado esta problemática, subrayando la importancia de denunciar. Hay que tenerles un respeto y si vas y hay listas de espera, pues hay que aguantarse y esperarse. Y la gente va a veces a urgencias sin necesidad de tener que ir a urgencias, porque puedes ir a tu médico de cabecera o a tu centro de salud y no corriendo al hospital. Entonces me parece fatal que se les agreda. Nosotros somos pacientes y hay que ser pacientes. Ni siquiera en Semana Santa los escolares se librarán de sus obligaciones. Pasan 6 horas y media a la semana haciendo sus deberes. En España los niños se sienten ahogados con tantas tareas. Es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entre los 13 y los 15 años, más de la mitad de alumnos asegura sentirse presionado. Sí, es así, tienen muchísimos deberes. No es que no les dejan hacer otras cosas, sabes que pueden, como las actividades, estar más tiempo con los padres, que bastante están en el colegio también, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora hay muchas actividades, muchas cosas y eso también influye luego a la hora de los deberes y de todo. Es que no se puede ir a ningún sitio por los puñeteros deberes. Palencia es la ciudad más barata de toda Castilla y León. Es la posición que le concede un estudio nacional que la sitúa también como la tercera más barata de España. Las diferencias respecto a las ciudades más caras se dan sobre todo en vivienda y ciertos tributos, aunque la cartera también lo nota a la hora de ir al cine o hacer la compra. Aunque era la más barata en sueldos también y en pensiones. O sea que comido por los servicios. Sinceramente más barato porque ahí hay una diferencia de precios. Por ejemplo, el cine ya me cuesta allí casi 10 euros y aquí 6,70, y las cervezas y las copas, y por aquí lo veo un poco más económico. Comenzamos. Las ONGs han estado presentes en el Congreso de los Diputados, donde han entregado miles de firmas contra el pacto entre la Unión Europea y Turquía para deportar a refugiados. En eso están de acuerdo la mayoría de los partidos. La sociedad civil también muestra su rechazo al giro dado por la Unión Europea en este tema. Vemos la información y lo comentamos. La inmensa mayoría del Congreso apoya esta tesis del Gobierno en funciones que ha detallado el secretario de Estado para la Unión Europea. Cualquier actuación debe respetar los derechos de los solicitantes de asilo, la legalidad internacional y la europea. Es el punto principal del texto que han pactado los grupos. Y yo creo que el haber encontrado un acuerdo es bueno para el país, es bueno para el Parlamento y es bueno para el Gobierno. Que no se admitan expulsiones colectivas. Si la Unión Europea pidiera hoy el ingreso en la Unión Europea, no se podría aceptar, porque no cumpliría con los requisitos mínimos en materia de respeto de los derechos humanos. No solo España se opone al preacuerdo con Turquía, aunque nuestro país es el único que rechaza abiertamente las deportaciones masivas. Francia protesta por el escaso respeto a los derechos y libertades dentro de Turquía. Chipre recela porque no quiere que los turcos se adhieran a la Unión, y otros como Hungría, Eslovaquia y Polonia cierran la puerta a cualquier reparto de refugiados. Y mientras tanto, la Unión Europea y Turquía han cerrado un acuerdo para devolver migrantes irregulares desde el próximo domingo. Carmen Cuesta, situación delicada. Delicada, y yo diría que es el ejemplo más palpable, más evidente de la incapacidad, de la inutilidad de nuestros representantes políticos en la Unión Europea. Llevamos ya muchos meses, pero muchos meses, hablando del gravísimo problema de los refugiados, sin que hayan sido capaces de arbitrar una sola medida que sirva para algo.
Para quien a lo mejor me esté escuchando y diga, pues a lo mejor está siendo muy dura o no es fácil, yo no digo en ningún momento que sea fácil arreglar la mayor crisis, dicen que desde la Segunda Guerra Mundial, ni muchísimo menos. Pero la Unión Europea solo ha recibido a 160 de los 160.000 refugiados que se comprometieron a acoger. En España, 20 refugiados de los 16.000 que España se ha comprometido a acoger. Pero eso sí, en cuanto llegó el primer refugiado, la primera familia de refugiados, corrieron los representantes políticos de la Unión Europea a hacerse la foto con ellos. Nos están tomando el pelo y vamos aviados todos si estos representantes políticos que tenemos en la Unión Europea nos tienen que solucionar los problemas, ni muchísimo menos. Es un problema, no sé si de voluntad política, de incapacidad, de descoordinación, de actitud pasiva, pero es una vergüenza y una vez más los ciudadanos están por delante de nuestros representantes políticos. Urbano Revilla. Sí, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Aparte que me estaba recreando un poco en su voz, que siempre me ha gustado mucho. Tiene una voz de radio. Una gran voz, Carmen. Una voz de radio. Sí, a mí también me gusta mucho. Pero también te he oído el fondo y yo no estoy de acuerdo con el acuerdo, que ya se ha firmado, por cierto. A ver, es un tema muy complicado, el de las deportaciones de ciudadanos extranjeros. Yo trabajo en inmigración y una cosa son los inmigrantes económicos, ¿no?, que es otra cosa, y los delincuentes a los que se les expulsa y casi todo el mundo está de acuerdo con eso, y otra cosa es cuando hay temas como este, en los casos de guerra en un país, o grandes plagas, epidemias, yo qué sé, o gente que es perseguida en algunos países, ¿no? En estos casos, en España la política de asilo yo creo que está muy bien llevada, o estaba hasta ahora por lo menos, de asilo y refugio, y no hay que confundir una cosa con otra, ¿no? Es un tema de ética, fundamentalmente, yo creo, de ética, de moral, de principios, y efectivamente los principios de la Unión Europea, aquellos principios de antaño que se nos llena tanto la boca cuando los enumeramos, y yo desde luego que soy muy partidario, porque a mí me encanta ser europeo y ser de Europa, y me parece que es el futuro, pero nos lo estamos cargando poco a poco. Nuestros políticos europeos se lo están cargando poco a poco. Y luego hay un batiburrillo, como hemos oído, ¿no?, que sí, Chipre no está de acuerdo porque tiene un problema de fronteras con el norte, España no está de acuerdo por no sé qué, Francia dice que no se respetan los derechos humanos. Hay demasiadas voces en Europa, somos 27 países, y al final no hemos conseguido aquello que se pretendía y que hubo unos años que parecía que se iba a lograr, que es un gobierno europeo y que tenga una sola voz, por supuesto que teniendo en cuenta la sensibilidad de todos los países. Pero al final tiene que haber una voz, tiene que haber algo que vaya hacia adelante, y ahora mismo estamos yendo hacia atrás. El tema es terrible, porque yo creo que la mayoría de nosotros, si fuéramos sirios y viviéramos allí, haríamos lo mismo, irnos. Claro, irnos. lógicamente. Porque claro, que tú estás allí con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, te están matando. O sea, hoy en día hay posibilidad, mejor que nunca, de irse, pues te vas. ¿Cómo te van a tratar? Pues no lo sabes, pero tú crees que mejor que donde estás, ¿no? Entonces, es terrible, porque por otra parte es un problema también acoger a tanta gente de repente. No estamos preparados. Y luego, cuidado con la sociedad, porque los políticos a mí me parece que suspenden, sin duda, pero cuidado con la sociedad, porque a veces decimos muchas cosas, pero luego hacemos otras. Ya en Alemania ha habido los primeros síntomas de gente, en las votaciones me refiero, ¿no? En Francia está creciendo la extrema derecha, en Alemania también está creciendo, en Gran Bretaña también, en Dinamarca, Noruega y Suecia, países que aparentemente son muy modernos. Cuidado, porque los ciudadanos somos muy buenos hasta que nos toca. Sí, pero quizá porque no se gestionan bien las cosas, sí, y sí. se deja llevar a esos un extremos. poco la culpa a todos, no solo los políticos. A Rodrigo Mediavilla. Yo creo que una vez más Europa ha reaccionado tarde y mal, porque volvemos a ver el problema cuando ya le tenemos encima. Hay que ir un poco al problema de origen, y el problema de origen es que en Siria hay una guerra civil desde hace 5 años, en la cual no se ha intervenido, en la cual al principio de las primaveras árabes Occidente parece que apoyaba a los rebeldes y decía que había que estar con ellos para acabar con las tiranías de las dictaduras que había en Egipto, Libia, Siria, por ejemplo, y luego a mitad de la contienda resulta que a la gente que se estaba armando era al ISIS, al Estado Islámico, y cambia de bando. Entonces Europa vuelve, y Occidente en general, a reaccionar tarde y mal, y al final las víctimas son las personas que viven en esos lugares y que obviamente y lógicamente tratan de salir de allí como refugiados de guerra que son, y las leyes internacionales y los convenios internacionales y las directivas de la Unión Europea dicen que esas personas tienen derecho a pedir refugio y a pedir asilo aquí en la Unión Europea, y es que el acuerdo que se ha planteado con Turquía ha sido un acuerdo fraudulento. O sea, no he leído cómo ha quedado
todo resuelto al final, pero el que se había planteado estos últimos días, estábamos mercadeando con las personas. O sea, es que estamos hablando de una cosa muy seria, que son personas, que es que no se puede pagar 9.000 millones de euros al turco para que admita a todas esas personas y quitárnoslas nosotros de encima. O sea, que es algo gravísimo. O sea, ¿dónde quedan los principios humanistas cristianos de la Unión Europea? ¿Dónde quedan esos principios fundacionales de la Unión Europea? Sin que sirva de precedente, yo reconozco que estoy completamente de acuerdo con lo que decía en el Congreso de los Diputados el portavoz de Podemos. O sea, si la Unión Europea ahora mismo pide ingresar en la Unión Europea, es que no se la puede admitir, porque es que no cumple con esos derechos humanos. Parece que queremos admitir a Turquía en la Unión Europea y en vez de decir que Turquía cumpla con esos derechos, nosotros nos desposeemos de derechos y nos sumamos a esa vertiente que va contra estas personas, por Dios. O sea, a mí me parece descabellado. Y luego también salía ahí el tema de la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Yo creo que es un tema muy complejo, y luego también es compleja en esa relación la posición de Rusia, ¿no? O sea, una vez más ha vuelto a demostrar Putin que ha sido un verdadero estratega. Primero manda las tropas a Siria, las retira justo cuando parece que están a punto de llegar a un acuerdo, para que finalmente Europa no llegue al acuerdo con Turquía, porque eso no lo quiere Rusia. Es decir, aquí detrás hay una marañada de relaciones políticas y al final las víctimas vuelven a ser las personas. O sea, es tremendo, es tremendo. Carmen. Sí, además, como todos son intereses, como dice Rodrigo, y el problema es muy complejo, pues hay quien está interesado en asociar el terrorismo fundamentalista a los refugiados. Y evidentemente tiene que haber un control, y tiene que haber una... Por supuesto que sí, pero hay quien quiere asociar o está muy interesado en asociar esos dos aspectos, y yo creo que es una vergüenza y que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero ahí tenemos a nuestros representantes políticos que una vez más no están a la altura en la Unión Europea y lo que decía sobre todo Urbano, los que vean los principios de la Unión Europea, por qué se formó y qué se pretendía con ello, que creo que se les ha olvidado. Y además como viven muy bien con sus sueldos millonarios allí y con unos privilegios y unas prebendas impresionantes, se les olvida lo que es el mundo real. Sí, es cierto. Esto empezó como un mercado común, como un mercado, y se intentó en un momento de la historia que esto no fuera un mercado solo. Y estamos volviendo al mercado. Ahora todo se mercadea nada más en Europa. El hecho de que la gente venga aquí como refugiado, los controles a los que se somete con la ley de refugio en España son impresionantes. Eso está bien. O sea, lo que no podemos hacer es que venga todo el mundo y aquí nadie sepa nada. No, hay que controlar a cada persona que entre y hay que ver quién es, por qué viene, tal. Pero cuando esa persona demuestra que es un refugiado de guerra, es que no hay nada que objetar. Es que el derecho internacional lo dice, o sea, es que no te puedes oponer al derecho internacional. Somos un país, España, la Unión Europea, pero hablemos de España. España es un país que en el concierto internacional mundial está asociado a todos los grandes tratados, a todos los grandes principios. Hombre, lo que no podemos hacer es decir una cosa y hacer otra. O somos o no somos. Que es complicado, complicadísimo, que es terrible, muy terrible. Europa siempre va tarde, pero yo creo que lo que pasa es que hay muchas voces que dicen cosas distintas. Pasa un poco como en España, ¿no? Hay muchas autonomías, cada una quiere su muñeira. Está muy bien la muñeira, pero no solo eso. Pero lo que no se puede consentir, posturas como, por ejemplo, en Polonia. Soy de la Unión Europea, pero cuando me interesa. Claro. No, señor, cuando se es de un... O se es o no se es. Correcto. Ese problema, el de que en la Unión Europea hay muchas voces, lo decía, que nos puede gustar más o menos, George Bush. Decía que él cuando llamaba a Europa no sabía a quién llamar. Claro. Si al alta representante de política exterior, al Consejo de Europa, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo. Claro, sin embargo, fíjate tú, Gila, que llamaba al presidente de los Estados Unidos y lo arreglaba todo. Y acertaba siempre. Y acertaba siempre. Vamos a cambiar de asunto porque tenemos que hablar de más temas de actualidad. Cambiamos radicalmente de tema porque esta semana se ha celebrado el Día Mundial contra las Agresiones en el ámbito sanitario. Una jornada que el Consejo Autonómico de Colegios Médicos de Castilla y León ha aprovechado para realizar una reunión en la que han abordado esta problemática, subrayando la importancia de denunciar. El número de agresiones a profesionales sanitarios se mantiene por debajo de las 200 al año en Castilla y León. El 14% de ellas son físicas, aunque en realidad no todas se denuncian. Es muy complicado que un médico de cabecera a su paciente y por proximidad, porque se conocen, pues que haga alguna actuación de cualquier tipo
bien sea en el Colegio de Médicos, bien sea en el SACIL o bien sea en el juzgado. Entonces, son muy reticentes. Las cifras que manejamos es la punta del iceberg. Preocupa que cerca del doble de estas agresiones las sufran profesionales mujeres. Sí que hay más mujeres ejerciendo la medicina, pero no el doble de mujeres. Y bueno, pues esto viene a constatar que a lo mejor la tipología del agresor pues aprovecha a lo mejor la cuestión de la constitución física pues para poder agredir con más facilidad. Por eso el Consejo Autonómico de Colegios Médicos apuesta por desarrollar talleres de formación que ayuden a evitar estos conflictos. Se han puesto en marcha unos talleres para que los profesionales sanitarios sepan enfrentarse al paciente agresivo. El Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios aspira a que se reconozca al médico como figura de autoridad a nivel nacional. De esta forma, las agresiones pasarían a juzgarse por la vía penal. Efectivamente, si se produce una agresión, yo creo que es muy lógico, Rodrigo, denunciar. Evidentemente, yo creo que otra vez hay que ir a la raíz del problema, y esto es un problema social. O sea, es increíble que aquella persona que te cura el cuerpo, porque el médico es el que cura el cuerpo, puedas tú agredirla. O sea, hemos llegado a un punto descabellado, ¿no? Y sobre todo me parece muy importante en este sentido la reforma del Código Penal que se hizo el pasado año de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, tan denostada en algunos aspectos, pero la verdad es que la realidad que el artículo 550 del Código Penal incluye a los médicos como funcionarios públicos. Entonces, en el momento que se agrede a un médico ya no es una agresión normal, sino que se le califica como atentado, y eso es importantísimo para que se endurezcan esas penas. Sí que es cierto que hay que matizarlo, y me gustaría hacerlo, que queda una parcela que está desierta, que es el tema de los médicos que pertenecen a la sanidad privada, que al no ser funcionarios públicos no se les incluye. Veremos a ver también, como la ley del Código Penal es muy reciente, cómo evoluciona también la doctrina y la jurisprudencia en ese sentido, porque yo entiendo que se tiene que hacer interpretar de una forma amplia y a esos médicos de la sanidad privada también, pues que se vean acogidos por este tipo penal y que no estén desprotegidos, ¿no? Pero sobre todo eso, muy importante la reforma del Código Penal para que esas agresiones que antes podían ser o delitos o faltas, ahora no queden impunes, sean delitos además, y haya una mayor punición, haya un mayor castigo. Sí, pero aun con esa reforma del Código Penal, que fue en marzo del año pasado, Sí, justamente un año cuando profesores y médicos fueron elevados a autoridad y por lo tanto ya hay penas de prisión. Pero aun con eso, me quedo con el titular lamentable de que en 2015 crecieron un 5% las agresiones a médicos, es decir, 200 al año en Castilla y León me parece exagerado. 200, o sea, estamos hablando de que no es un hecho anecdótico o alguien que se le va la pinza, y eso que en los centros médicos todos podemos leer en los carteles de, por favor, no agreda al médico, ¿no? Como espacio de respeto. Espacio de respeto, que dices, bueno, que nos lo tengan que recordar. Bueno, siempre hay algún energúmeno, pero es que hay bastantes energúmenos y energúmenas. Probablemente no leerá el cartel ese. Así yo creo que, a ver, yo el aumento de las penas, bueno, no sé si es... Creo que no es disuasorio, ¿eh? No, en absoluto. Lamentablemente. A eso me refiero. Quiero decir, vamos a ver, cuando hablamos de violencia, que a mí no me gusta compartimentar la violencia de género, la violencia contra los maestros, que también ha crecido, la violencia contra los médicos. Compañeros míos de oficinas de extranjería han sido acuchillados cuando estaban trabajando porque alguien estaba esperando a la cola y no le coló. Quiero decir, es violencia. Sí. Las penas, el aumento de las penas puede tener un efecto disuasorio, quizá en un pequeño porcentaje de población. Yo siempre digo que esas medidas suelen afectar a los buenos, es como lo del conducir, ¿no? Los que oímos por la radio los mensajes de no corra usted, está lloviendo, pues sí, pero el que va a 200 por hora le da lo mismo lo que digas por la radio, sintiéndolo mucho, ¿eh? No digo que esté en contra de ellas, quiero decir... No, pero aunque no tenga un efecto disuasorio, el hecho de que se haya incrementado esa pena también es bueno para que cumpla el castigo. No digo que no, pero... También es cierto que se han incrementado, por ejemplo, las penas del asesinato agravado con prisión perpetua revisable, etcétera. A mí lo que me gustaría es cómo podemos hacer, si es que se puede,
que se reduzca ese número de gente que agrede a maestros, a médicos, a funcionarios. Es un problema de educación y tienen que pasar bastante tiempo. Sí, pero no solo. Sí, pero no yo solo. No sé si yo no sé si habría datos hace 50 años, pero yo no sé si hace 50 años se agredía a los médicos o a los maestros. Habría menos datos que ahora porque no sé. Pero no sé si llegaba seguramente a este límite. Sí, o sea, antes el médico y el maestro y el cura también, por así decirlo, eran personas respetadas, eran personas respetadas, pues porque tenían un fin público y servían a la sociedad, te están ayudando, oye, y es que ahora se les está tratando, vamos. De todas formas, vamos a ver, tampoco, yo creo que no es bueno confundir. Hay mucho energúmeno por ahí suelto. Sí, hombre, pero afortunadamente la grandísima mayoría de la gente, gente decente, gente normal, gente que va al médico, es amable con el médico. Claro, pero eso no es noticia. No, eso no es noticia, pero tiene que serlo también. Ese pequeño porcentaje, yo creo que además de las penas y además de la educación, que es verdad, hay algo más. Y yo creo que es un contrato social entre todos nosotros. La propia sociedad no presiona a esos energúmenos. Porque yo he oído defender a energúmenos de estos que van rompiendo cosas por las calles a su padre o a su hermano. No, ¿cómo que su padre o su hermano? Si tu hijo es un burro, es un burro. Y tú eres el primero que se lo tienes que decir. Y a mí me parece que falla ese control social que en otras sociedades sí que existe y que aquí existía. Yo no sé vosotros, pero yo de pequeño en el pueblo, si cualquier persona del pueblo te veía haciendo una barrasada, te decía, chaval, ven para acá. Sí, hay que ir al problema de raíz. Y te controlaba, quiero decir. Era una educación ahora es distinto. un poco no te atreves por osmosis. no te atreves a amonestar a nadie porque por el miedo de decir, sacan una navaja y, o me dan una paliza. Es que ahora está mal visto hasta si ven a un padre dando un cachete a su hijo. O sea, eso está fatal visto. Quiero decir que sí es verdad que la educación, sí es verdad que las penas, hemos llegado a unos niveles... La propia sociedad se inhibe, nos inhibimos muchas veces cuando vemos hacer una barbaridad por miedo, seguramente, a que nos llame la atención, a que nos digan algo, y a lo mejor teníamos que volver un poco a ese control social. Yo creo, Urbano, yo qué sé, pues a lo de ver copiando a un compañero en el examen y decirle, pero tú, chaval... Pero eso es un chivato. No es un chivato. No estoy de acuerdo. Hemos llegado a unos niveles... Eso es distinto. Yo creo que es que hemos llegado a unos niveles de buenismo. Un segundo, vamos a escuchar a Rodrigo. Hemos llegado a unos niveles de buenismo y de tener que ser políticamente correcto en todo, que en el mínimo momento que ves, ya te digo, a un padre dando un cachete a su hijo, pero qué barbaridad, pero cómo pega al pobre niño, le está dando un cachete. O sea, y eso al final luego ese niño va creciendo y tiene sus consecuencias. Entonces, el problema de raíz en este caso es un tema de educación y, como decía Urbano, de concienciación social. Yo creo que es evidente. De todas formas, lo de poner en marcha talleres para que los médicos se defiendan es lamentable hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pero... sí, de alguna manera les tienen que dar herramientas, reconducir esa gestión de emociones, ¿no? Es cuando veas que alguien se está poniendo agresivo, saber darle armas o habilidades al médico para reconducir la situación. En un porcentaje de casos eso efectivamente puede ser bueno, puede funcionar. En otro porcentaje no, porque... A ver, tú lo sabes perfectamente, el delito existe, va a existir y existirá, incluso hay criminólogos que dicen que tiene que existir. Pues quiero decir que, bueno, todo es muy relativo. Lo que sí hay que intentar es que nosotros en nuestro pequeño ámbito de alrededor, o gran, bueno, eduquemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a nuestros amigos, oye, vamos a ver, tú cuando vas al médico, cuando llevas al niño al cole con el maestro, cuando vas a cualquier sitio, porque no solo los públicos, los funcionarios públicos, oye, y un dependiente de una tienda también tiene derecho a que no le agredas, hombre, para que cuando vas a comprar unos zapatos. Quiero decir, ten un poco de respeto, es educación, es respeto, es tener unos principios básicos, porque cuando alguien hace algo, a lo mejor lo está haciendo por algo. O sea, siempre creemos que nos están faltando al respeto, que hombre, me están haciendo esperar mucho. Bueno, a lo mejor no te puedo atender antes, quiero decir... pensar un poco más. Somos demasiado impacientes. Muy impacientes y ahora con Twitter y Facebook ya muchísimo más impacientes. La inmediatez, tiene mucho protagonismo. Palencia es la ciudad más barata de todo Castilla y León. Vamos a hablar de este asunto. Es la posición que le concede un estudio nacional que la sitúa también como la tercera más barata de España. Las diferencias respecto a las ciudades más caras se dan sobre todo en vivienda y en ciertos tributos, aunque la cartera también lo nota a la hora de ir al cine o hacer la compra. Barcelona, San Sebastián y Madrid son, por este orden, las ciudades españolas donde resulta más caro vivir. Yo creo que sí. No lo sé, depende para qué. Palencia es, por contra, la ciudad más barata de Castilla y León, la tercera más económica de toda España. Pues a lo mejor es verdad, que no lo sé. Valencia es una ciudad económica, muy buena y muy bien de vivir. Y también la más rica en frío. Tan solo Cáceres y Lugo se sitúan por delante. La cesta de la compra, por ejemplo, resulta casi un 3% más barata que la media del territorio nacional.
No sé yo. La carne de vacuno y de cerdo aquí se compra mucho más económica. Una de las principales ventajas que mucha gente atribuye a Palencia tiene que ver con la movilidad. Todo está muy cerca, se puede llegar andando, pero si no fuera así, el autobús también es uno de los más baratos del país. De hecho, el bonobús es el más barato de toda España. Yo me he montado en Valladolid en muchos sitios y es más caro que aquí, eso es verdad. Aunque el estudio sitúa el IBI y el impuesto de matriculación entre los más baratos del país, también coloca el global de las tasas municipales un 21% por encima de la media. No obstante, los palentinos saben dónde salen ganando en la comparativa con otras ciudades. Para empezar, los pisos, eso sí que son los baratos. El cine. Los alquileres son mucho más caros en otros sitios, sí. La hostelería. Vivir en Palencia resulta pues un 13% más barato que la media del país, aunque también hay que tener en cuenta que los sueldos son un 3% más bajos. De hecho, el salario palentino medio es de 24.320 euros. Ahora, echen cuentas. Ciudad más barata, pero también sueldos más bajos, así si salen las cuentas. Urbano, dan ganas de venirse a vivir a Palencia, ¿no? Para mucha gente. A vivir a Palencia ya, vamos. No, nosotros vivimos, pero digo para la gente que está fuera. Es decir, al final, ¿cómo se vive en Palencia? En Palencia se vive bien, esa es la verdad. Yo creo que es una ciudad que si tuviéramos la suerte, o quizá la tengamos, ¿no?, de que tuviera 2 o 3 empresitas más haciendo cosas, o sea, un poco más de actividad económica, que apostaran un poco más por nosotros algunos empresarios. Con más trabajo sería la leche, ¿no? No, un poquito más solamente, porque es verdad que dar un paseo por Palencia, yo tengo amigos que vienen a pasear por Palencia, es cómodo, es sencillo, es agradable. Que tenemos lo bueno de las ciudades pequeñas, que es otro ritmo de vida. Sí. Y llama mucho la atención a la gente que viene a lo mejor de Madrid o de otras urbes mucho más grandes, es decir, joder, si aquí la gente se para, no se molesta porque haya una cola más grande, claro. no, Comprar en los comercios es más cómodo porque están. Claro, hay gente más que dice, mano. fíjate, a las 10:15 no han abierto los comercios, porque aquí pues se madruga menos o se tiene otro ritmo. Necesitamos más dinamismo económico, necesitamos más de 2 o 3 empresas. Bueno, Venga, 5 o y 6. los zanjamos. Oye, yo encantado. Yo de maravilla. Encantado. Pero sí que es verdad que tenemos la ciudad más barata, el transporte nos vale menos que en otras ciudades, los tributos son más... porque los sueldos son más bajos. Claro. Aquí, el que cobra 1.000, 1.200 euros es capitán general, claro, ahora mismo. Y hace unos años ser mileurista se decía como que, fíjate qué pobres. No, ahora el que es mileurista, capitán general. Ahora, a mí sí que me estaría bien que que fuese un factor para atraer a gente, es decir, mira, me voy a Palencia a vivir porque ahí es más barato. Debería ser así, no sé si no lo tengo yo tan claro. O a pasear, o a pasar un fin de semana, claro que sí. Es una cosa más que podemos decir a nuestro favor, entre otras muchas, ¿no? Porque ya digo que yo tengo amigos que vienen a Palencia a comprar, porque tardan la 4ª parte que en Valladolid, por ejemplo, porque está todo más a mano. También será más barato. Pero es que es verdad que la gente que está acostumbrada a vivir en ciudades grandes ya, ¿no?, pues para ellos es muy cómodo andar por aquí, porque lo es para nosotros. Es una ciudad agradable, tranquila, donde ves a la gente pasando sin miedo a nada, normalmente no hay gran delincuencia. Ya si arreglamos los baches sería la leche. Sobre todo en el túnel de la avenida Santander, sí, ese yo. que casi me deja una rueda. Vamos a escuchar a Rodrigo y vamos después con las reivindicaciones. Sí, Rodrigo. Yo creo que en Palencia se vive muy bien, ¿no? Se vive bastante bien, además tiene una buena calidad de vida, tenemos todos los servicios del día a día a nuestro alcance, es decir, ¿qué pensará la gente que nos oye desde el mundo rural? O sea, allí tienen más déficit de servicios, ¿no? No creo que nosotros estemos para quejarnos. Y luego, respecto a que haya más empresas, como comentaba también mis compañeros de tertulia, yo creo que el Ayuntamiento también está haciendo ahí un esfuerzo, ¿no? Este año ha introducido una bonificación en el impuesto de actividades económicas para las empresas que contraten a más gente. Luego también salía el tema de los tributos. Pues oye, es que hay que decirlo, ¿no? Y hay que señalar que la gestión municipal a nivel de Hacienda en estos últimos 5 años pues ha sido muy buena, y la gestión de Isidoro Fernández Navas ha sido muy buena al frente del Ayuntamiento, que David Vázquez, yo estoy convencido de que ahora está haciendo una muy buena gestión, y es que los impuestos en Palencia se han congelado en los últimos 5 años. Sí queda cierto que comentaban que las tasas están un 21% por encima de la media, pero es que hay que diferenciar impuestos y tasas. O sea, el impuesto son los que todos tenemos que pagar fijos, y las tasas es por aquellos servicios
servicios que usas o no. Entonces, en ese sentido, en Palencia el tema de la hacienda pública, la verdad que está bastante saneado, se está pagando a los proveedores a tiempo, las cuentas municipales están muy bien en comparación con otros ayuntamientos, y luego la calidad de vida es envidiable. También comentaban mis compañeros el tema del comercio, que puedes comprar bien y tal. Yo también aprovecho para animar a la gente a que compre en el pequeño comercio, ¿no? Que el trato es mucho más personalizado, que compre aquí en Palencia, en el pequeño comercio te atienden muchísimo mejor que cuando vas a una gran superficie, que al final eres masa, un dato más, ¿no? El pequeño comercio es aquel que te trata bien, que el trato te llaman por tu nombre, que no... No sé si me explico. La gente eso ya lo sabe. Cuando tú vas a un comercio pequeño y te sientes bien, vuelves. Eso es evidente. O sea, que yo estoy de acuerdo con ello, ¿eh? Me parece fantástico. También habría que decir que algún pequeño comerciante debería adaptarse un poco a los tiempos actuales y tener para pagar con tarjeta y esas cosas, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, tienes razón. Yo lo único que le quiero matizar a Rodrigo es... a la hora de la labor del ayuntamiento, los tributos, los impuestos, sí, no son de los más altos, pero queda todavía porque desde el ayuntamiento se facilite los trámites para poner empresas. Las licencias municipales siguen llegando tardísimo, siguen tardando un montón. Y eso, a la hora de abrir cualquier negocio, no se sigue sin facilitar y sin acelerar por ejemplo, los trámites. Yo creo que tiene que, o sea, hay que mejorar, por supuesto, y sobre todo mejorar cuando ese comercio que se va a abrir es una persona de aquí de Palencia, ¿no? Porque cuando ese comercio que se va a abrir aquí, es de una gran cadena, como puede ser de Amancio Ortega, pues parece que, o sea, no hay problemas, pero pero me refiero que no hay problemas porque ese servicio, esa persona tiene sus servicios jurídicos estupendos, que lo agiliza todo, pero el pequeño comerciante que no tiene esa ayuda es el que está más indefenso, y a ese es al que hay que ayudar. El problema es como, sí, pero hay que ayudar a todos. Quiero decir, es absurdo que se tarde tanto tiempo en poder hablar aquí cualquier cosa, no un comercio, cualquier cosa. Es una barbaridad. Y otra barbaridad, y además incumpliendo la ley, es que la página web del ayuntamiento no sirve para nada, es un catálogo. Bueno, no se puede hacer, sí, ya sé que ha salido hace poco, no sé qué, que era yo entro como matrícula de honor en transparencia. Me parece fantástico que sea transparente. Pero ¿qué servicios? ¿Dónde está? Además es obligatorio. Puedes descargar para ¿tú qué puedes hacer? Muy pocas cosas puedes hacer porque yo he entrado y he hecho la prueba. Pero te puedes descargar los PDFs para las instancias. Te estoy diciendo que he hecho la prueba. Tú sabes que hay ministerios ya, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, sí, en Hacienda Seguridad Social, todo online y prácticamente todo. Sí, sí, sí. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Eso agilizaría mucho los trámites, quitaría colas, etcétera. ¿Por qué no se ha avanzado nada absolutamente en eso? Eso es un tema que de verdad a mí me da una rabia. Yo es que me hace mucha gracia cuando dicen, pero tanto desde el gobierno central como municipal, incluso autonómico, los políticos, ¿se puede abrir una empresa en 10 días? Perdona, no es mentira, que me lo cuenten. La verdad porque es que no es verdad. Se han reducido las dificultades en estos últimos años. Quedan muchos, se ha ayudado, Rodrigo. Tú habla con la gente que abre una empresa y verás lo que te dice. Sobre todo, yo no es que... Porque yo no la he abierto, pero yo conozco mucha gente que lo ha intentado. Yo me caracterizo por ser bastante crítico, pero a nivel económico y las tramas que se han reducido a nivel económico, la gestión estos últimos 4 años del gobierno de ayuda a autónomos, de ayuda a jóvenes emprendedores, la verdad que es... o sea, no se había visto antes en España. Ayudas sería un capítulo muy interesante. Otra, vendemotos. No hay ayudas para el empresario. Sí que hay ayudas desde el momento que cuando tú ahora te das de alta como autónomo, los 6 primeros meses, y se ha aumentado para los jóvenes autónomos, tienen que pagar solo el 20% del... Pero es que a lo mejor, Rodrigo, lo que hay que plantear es que ese autónomo no empiece a pagar hasta que no empiece a ganar. Sí, yo en ese tema también estoy de acuerdo, por supuesto. Eso sí que sería un adelanto. Como sucede en Francia, o que el autónomo... en muchos países del mundo... O que el autónomo pague en función de la facturación que haga. Yo en eso estoy de acuerdo. Hay gente que no puede ser autónoma, no puede, porque no puede pagar lo que tiene. Pero también reconozcamos el esfuerzo que se ha hecho y que ahora hay más facilidades para los autónomos que hace 4 años. Nadie deja de reconocer el esfuerzo y las cosas que se han hecho bien. Pero yo lo que estamos diciendo, creo, es que hay muchas cosas que nos venden una moto. Con la página web, yo el otro día me quedé alucinado. De verdad te lo digo, y entro muchas veces porque me gusta controlarlo. Porque además de otras cosas, soy funcionario.
Y me gusta que eso funcione. Yo trabajo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tenemos un montón de cosas que se pueden hacer simplemente. Además, ha avanzado tanto la tecnología que informes que antes tardábamos un mes en pedir ahora son automáticos. Sí, pero y digo, ¿por qué los ayuntamientos? Ya lo sé. Tampoco es comparable el personal que hay en un ministerio contratado con el pero del los ayuntamiento. Ayuntamientos grandes, Palencia es un ayuntamiento grande, sí, es bueno, una capital de provincia. Tiene una cantidad de personal. O sea, sí, pero si no queremos que esos servicios funcionen, habrá que contratar a más personal. Estamos incumpliendo la ley. Si contratamos a más personal, obviamente los tributos también van a hay subir, que porque el dinero hay que sacarlo de algún sitio, ¿no? O suben los tributos o vendemos deuda y el ayuntamiento no tiene capacidad no tiene capacidad para vender deuda, hasta donde yo sé. Entonces, venga, vamos a cambiar de tema porque quedan poquitos minutos y tenemos que hablar de un tema que cabrea y mucho a madres y padres, porque ni siquiera en Semana Santa los escolares se van a librar de sus obligaciones. Pasan 6 horas y media a la semana haciendo sus deberes. En España los niños se sienten ahogados con tantas tareas. Es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entre los 13 y los 15 años, más de la mitad de los alumnos asegura sentirse presionado. Llegan a casa y sus deberes se acumulan en la mesa. Así le pasa a Patricia. Pasa las tardes con sus hermanos acabando esas tareas que le mandan sus profesores. Cada uno de una cosa y sobre todo de lengua y mate. De inglés, de lengua y de matemáticas. Y bueno, y de música. No es deberes sí, deberes no, pero sí que es verdad que el exceso a veces impide hacer otras actividades familiares que son necesarias también para la educación de los niños. Azul. Somos el quinto país con más deberes y nuestros niños están entre los más presionados de la OCDE. Pasar demasiadas horas pegado a la silla puede acarrear problemas de salud. Ese estrés se puede traducir luego en problemas de índole mayor, tanto déficit de atención, hiperactividad, problemas de sueño. Pero ¿cómo se resuelve ese exceso de deberes? Lo importante sería esa coordinación entre profesores para no saturar, complementar. Oye, pues si yo voy a enviar un libro, pues tú no les hagas leer otro, vamos en orden. Durante los primeros cursos de primaria no debería exceder nunca de la media hora. En España los niños pasan acabando las tareas 1 hora y media semanal más que en el resto de países de la OCDE. Pues se sienten muy presionados, Carmen. ¿Quién, los niños? Los niños y los padres. Los niños. Yo creo que más los padres que los niños. Este es un debate que cada cierto tiempo vuelve, Eterno. Es recurrente. O sea, dentro de, yo miraba así archivos, mira, en 2013 era noticia, ¿no? Ahora estamos en 2016, o sea, bueno. Y en 2000. Y en a mí lo que me parece más que más bien hay más actividades extraescolares que deberes. Claro. Creo que en esa misma información se dice que vienen a ser unas 6 horas semanales de deberes. Que yo sepa, no sale ni a 1 hora diaria. Otra cosa es que el niño... una media de todos los cursos, supongo, porque no será lo mismo en primero de primaria que en sexto, supongo. Correcto, bueno, hasta en Finlandia, porque pueden decir, es que en los países nórdicos, que nos sacan mucho en temas académicos, y en educación también, otras muchas cosas más, Finlandia, el país más envidiado por sus resultados académicos, es habitual que los escolares lleven trabajo a casa, que es lo más normal del mundo, porque el trabajo en el colegio no se puede solamente circunscribir en el colegio, todos hemos sido alumnos. Claro. Ahora bien, a lo mejor el niño pues se emboba con la PlayStation en el ordenador y está 3 horas, a lo mejor los padres no están encima de los niños, no leen con ellos, no, porque yo lo que veo es que los padres... O están más de la cuenta. Es que... trabajan, no están, y a lo mejor es más cómodo llevarles a judo, otro día a baloncesto, otro día... Se nos olvida que lo fundamental es los resultados académicos y dejar también alguna actividad extraescolar los fines de semana, pero yo creo que les cargamos de actividades extraescolares. Sí, Urbano, por favor. Bueno, yo te puedo contar mi experiencia personal como padre y como hijo. Nunca sentí gran presión, creo que teníamos más deberes antes que ahora, esa es mi opinión subjetiva, por supuesto. Pero con mis hijas, que está más reciente, nunca he dejado de hacer ninguna actividad familiar por culpa de los deberes, no te quepa la menor duda. Hemos hecho de todo. Ahora, también es verdad que los deberes los hacían ellas, no los hacía yo. Los deberes los hacían ellas. Yo estaba con ellas, yo las acompañaba, yo las ayudaba a buscar cosas. En cada edad, lógicamente, las tienes que ir dando, iluminando un poco lo que tú sabes, ¿no? Pero el que aprende es el niño. Nunca me pareció excesivo. Si es verdad, he tenido mucha relación con profesores porque he estado, como siempre, metido en todos los líos que existen, he sido presidente de asociación de padres, etc. Y los profesores, cuando se quejaban los padres a ellos de esto, me decían, vamos a ver, lo que pasa es que yo mando a un niño a hacer 2 sumas
y leer una poesía para que al día siguiente la traigan aprendida, y un niño eso lo hace en 10 minutos y otro tarda 4 horas, pero eso es inevitable, porque cada niño tiene su ritmo, también en clase nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Los deberes son muchos o son pocos? Pues yo creo que los maestros, con la experiencia que tienen de muchos años, son los que mejor saben que nadie qué necesitan los niños, porque no se nos olvide que los niños van al colegio a aprender. Tienen que aprender, y eso se consigue a base de una serie de dinámicas, mecánicas, de repetir cosas, de aprender, de memorizar, en fin, de esforzarse. Con lo cual, claro, es muy complicado. ¿Quién decide cuál es el tiempo ideal de hacer deberes? Y además, nunca va a ser el mismo en todos los niños. Rodrigo. Otra vez volvemos a hablar aquí de los estudios de la OMS. Recuerdo que la última vez que estuvimos estábamos hablando del tema de la carne de cerdo, es decir, cada vez que saca un estudio la OMS es tremendo, o sea, produce una polémica. Yo, en cuanto al tema de los deberes, coincido con lo que decía uno de las personas que hablaba ahí, creo que del sindicato CESIF, que decía que es muy importante la coordinación entre profesores. Yo creo que es clave, o sea, no puede el profesor de matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio saturar al alumno y mandarle todos un montón de tareas, sobre todo en etapas escolares y en institutos en los que hay un claustro de profesores que se reúnen y hablan entre ellos y todos saben lo que mandan o dejan de mandar. En etapas ya universitarias es más complicado, ¿no? Allí el profesor va por libre a su departamento y no sabe lo que te está mandando otro profesor si tú no se lo dices. Pero es importante ese tema de la coordinación. Y algo que también es interesante y habría que hablar es el tema de que no todos los padres pueden hacer a lo mejor lo que hacía Urbano de acompañar a sus hijos, o bien por trabajo, o bien porque no tengan esos conocimientos para hacerlo. A lo mejor en etapas de infantil o primaria sí que se puede hacer, o incluso el abuelo le puede ayudar, pero luego ya en etapas superiores hay bastante diferencia, ¿no? Si el padre tiene estudios superiores o no, tal. Entonces, hay familias que se pueden permitir enviar a sus hijos a un profesor particular y pagarlo, pero es que hay otras familias que no pueden hacer eso. Y ahí estamos generando también una desigualdad entre alumnos y entre familias. Yo me refiero más a la etapa primaria, aunque sea por ósmosis de educación, que me encanta y sea algo, porque mi padre era maestro y mis hijas también, quiero decir que por ósmosis algo me han transmitido. Lo que hay que hacer con el niño no es hacerle los deberes, es acompañarle y ayudarle. Tienes razón en que, claro, no es lo mismo tener unos padres que otros, obviamente, ni para eso ni para nada, pero en la etapa primaria, en la infantil y la primaria, donde el niño es capaz de hacer eso y mucho más, todos los niños son capaces, todos. El padre, con estar ahí al lado, el niño ya va a ir aprendiendo a leer, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, porque lo va a aprender, porque es que tiene una capacidad de retención y de, en fin, nos sobrepasan. En ese momento tiene que ser el maestro. Dejemos al maestro, hombre, dejemos a los profesionales, como antes hablábamos de los médicos, dejemos que el maestro decida, con su experiencia, con su sabiduría, con sus estudios, lo que tienen que hacer los niños. Cada niño es un mundo. Y yo a los maestros que conozco, y conozco a muchos, que son una gente... Y una frase buena, porque con ella vamos a terminar, tenemos que terminar en alto. Mira, lo he dicho ya aquí, pero es la profesión más bonita del mundo, es lo que nos lleva al futuro. Y una de las menos valoradas. Pues eso sí es un problema, ¿ves? Así terminamos. ¿Vale? Es que no hay tiempo para más, ya me están diciendo que hay que terminar. Sí, hay que terminar con otra mucho mejor. Feliz Día del Padre, que es mañana. Es mañana, felicidades a todos los padres, claro que sí. Y feliz viernes a todas las Lolas, Dolores, nosotros tenemos una Lola maravillosa. No, hombre, a Lola. Desearla felicidades. Claro, mira, pues hoy está de día libre, lo estará celebrando además, pero como ella se lo merece. Urbano, buenas noches y gracias. Muchas gracias a ti. ¿Tienes planes para Semana Santa o no? ¿O no se pueden contar? Pues no, o sea, sí, me quedo aquí. Bueno, pues es un buen plan porque es una ciudad además muy barata. Que es una ciudad muy barata. Claro. Sí, yo también, aprovechando que es barata, me quedo a la Semana Santa de Palencia. Sí. Rodrigo, ¿vas a aprovechar también esa oportunidad? Sí, yo me quedo en Palencia y además hay que salir en las procesiones, porque soy cofrade y tengo que salir. Estás liado. Eso es. Bastante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches y a ustedes también. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Adiós.